Sea usted entonces bienvenido a lo que es esta transmisión del Consejo de la Palabra del Señor. Vamos a compartir un momento de este tiempo de reflexión, de este tiempo de obediencia y de atención a lo que es su palabra, pero primeramente yo le voy a estar invitando a que, considerando la necesidad que tenemos de Dios, podamos orar y recibir de Él la dirección, recibir de Él la sabiduría, recibir de Él la ciencia. Vamos a orar entonces a la presencia del Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, tú que todo lo tienes en control, tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, todo el poder está en tu mano, Señor amado. Tú que trasciendes los tiempos, bendito Dios del cielo, en esta hora, Señor amado, mi persona y nuestros hermanos y amigos que están a través de esta transmisión también necesitan recibir de ti consejo, necesitan recibir de ti palabra, necesitan recibir de ti aliento, necesitan recibir de ti fortaleza, necesitan recibir de ti corrección. Porque en todo, Señor amado, tu palabra es utilizada para bien nuestro, y te rogamos ahora que tú nos bendigas y nos des gracia en esta hora a través de Cristo, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. La honra y la gloria siempre ha de ser para el Señor. Le voy a estar invitando entonces que me acompañe en lo que es la lectura de la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a estar leyendo entonces 2 versículos de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el verso 35 y 36. Busque usted Lucas 22, 35 y 36. Dice así entonces la palabra del Señor. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Señor sea bendiciendo entonces el consejo de su palabra, que en esta hora nos ha de enseñar el Señor, ¿ya? La situación o el contexto en el cual el Señor estaba hablando con sus discípulos, esta víspera de lo que es la Pascua judía, esta víspera de lo que es la entrega de Jesús por parte de Judas y la prisión por parte de todos estos séquitos de hombres religiosos, los fariseos, los saduceos, toda esta horda de hombres que eran celosamente religiosos de sus costumbres, de sus afanes, pero no querían atender a la verdad de Cristo, porque ciertamente la verdad siempre ha incomodado, siempre ha sido difícil de llevar, sobre todo cuando hay una vida de cultura, una vida de enseñanzas que distan mucho de la verdad de Cristo. Mire qué importante es que nosotros en esta hora podamos estar atentos a lo que es el consejo del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos y conocer las labores, la encomienda que Dios nos da. Y aquí podemos ver esta escena donde el Señor le está instruyendo a su pueblo, le está instruyendo a sus hijos, y en primera instancia está recordando cuando Él les envía. Él está recordando los capítulos anteriores, capítulo 9, cuando les dice el Señor: y les dio autoridad de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Entonces cuando el Señor le habla en el verso 35 y les dijo: cuando os envié sin bolsas, sin provisiones, sin calzado, ¿acaso faltó algo? Entonces ellos respondieron: nada, rotundamente nada, porque entendieron cuando el Señor les envió que Dios les daría la gracia, que se les abriría las puertas, que Dios tocaría los corazones. Y es hermoso ver esas maravillas, es hermoso ver esas misericordias de parte del Señor cuando Él nos envía. Pero aquí está la condición: el Señor los envió ¿a qué? A la necesidad del hombre. El Señor los envió a la necesidad del hombre, porque dice: id por los campos, por los pueblos, y sanad a los enfermos, y echad fuera demonios. Mire qué importante, es una labor gloriosa, es una labor maravillosa la que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a sus discípulos. Es una labor muy hermosa y necesaria en estos tiempos, necesaria porque en estos tiempos hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha necesidad en las personas que no conocen del Señor, hay mucha necesidad
de una estabilidad emocional, hay mucha necesidad de una sanidad física, hay mucha necesidad de una sanidad espiritual en sus vidas. Y esa fue la labor que el Señor les envía, escenas anteriores, tiempo anterior a ellos, a sus discípulos, después envía a los 70, con la misma finalidad de ir por los campos, por los pueblos y poder restaurar, y poder llevar un mensaje distinto, y poder llevar un mensaje de aliento. Mire, la iglesia hoy día necesita esto. La iglesia hoy día necesita ir por diferentes lugares y llevar sanidad, y llevar aliento, y llevar restauración, y llevar esta palabra de ánimo a aquel que se encuentra decaído. ¿Y cuál es la recepción? ¿Cuál es la mirada de la gente del mundo? ¿Cuál es la mirada de aquel que está necesitado? ¿Cuál es la mirada de aquel que está afligido, quebrantado, atormentado, de aquel que está enfermo? Es una mirada de agradecimiento, es una mirada de sea usted bienvenido, sea usted atendido. Y por eso que Jesús le dice, yo cuando os envié sin bolsa, sin provisiones, sin calzado, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo recibieron? Y ellos le dijeron, nos recibieron bien. Nada nos faltó, siempre vimos milagros, prodigios que podíamos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque Dios los había enviado con ese propósito. El Evangelio indiscutiblemente necesita de aquello, indiscutiblemente necesita de poder ir a restaurar o a sanar las necesidades de este mundo. Y así el Señor nos manda esa labor como parte, complemento del Evangelio, sin una bolsa, sin provisiones, sin calzado, pero nunca nos ha de faltar nada. El Señor nos sea bendiciendo. El Señor nos sea bendiciendo entonces para que podamos nosotros estar entendiendo que esa labor gloriosa hoy día también nosotros tenemos que desempeñarla, hoy día nosotros también tenemos que llevarla a cabo, porque este mundo está necesitado de Dios, este mundo está necesitado de las maravillas del Señor. ¿Y cómo podrían alcanzar estas maravillas? Mire, yo me recuerdo tiempo atrás una vecina nos vino a hablar. Y nos vino a decir con mi esposa, oiga, necesito que vengan a mi casa, necesito que vengan a orar porque mi hijo no puede dormir, porque mi hijo no puede descansar, porque él se mueve para todos lados de manera extraña, porque siente ruido, porque sienten crujir la casa, porque y otros motivos. Entonces, nosotros fuimos muy bien atendidos, nos recibieron, nos hicieron pasar y pudimos estar conversando un momento con ellos. Pero uno podía notar que cuando nosotros les hablábamos de Cristo y de la cruz de Cristo, había incomodidad. Pero cuando nosotros les decíamos, ya, ahora vamos a orar, ellos mostraban un gozo, una alegría, porque era lo que necesitaban, era lo que ellos necesitaban en ese momento saciar su necesidad de un consuelo, su necesidad de una palabra de aliento, su necesidad de sacar de esa aflicción a su hijo menor. Entonces ellos nos atendieron muy bien porque nosotros íbamos en la misma labor que los discípulos, que era a sanar y a restaurar el alma o la aflicción que había en ese tiempo. Pero otra situación es cuando en el verso 36 les dice el Señor, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja o la provisión, tómela. Y el que no tiene espada, venda su capa, venda su abrigo y compre una. Mire qué distinta es la situación. Mire qué diferente. Yo me gozaba mucho cuando podía leer esta palabra porque entendía ciertamente que Dios nos ha enviado con dos propósitos. Un primer propósito de ir a la necesidad de la persona. Y vamos a ser bienvenidos, y vamos a ser atendidos, y vamos a ser esperados. Pero también tenemos un propósito de poder entregar el Evangelio. Porque ya cuando el Señor le está diciendo estas palabras, está en vísperas de la crucifixión. Es decir, la cruz de Cristo trae un segundo mensaje. La cruz de Cristo ya no es la misma disposición a escucharla. La cruz de Cristo ya no es la misma disposición de la persona a atender, porque ya no estamos respondiendo a una necesidad de ellos, sino que estamos respondiendo a una necesidad de Cristo, de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la necesidad de Cristo, esa es la necesidad del Evangelio, pero el mundo no la necesita, no la quiere. El mundo quiere sanidad, el mundo quiere restauración, el mundo no espera recibirnos cuando nosotros estamos hablando de la cruz de Cristo.
El mundo no espera recibirnos cuando nosotros estamos hablando de este mensaje de salvación. Dios nos sea bendiciendo. Y cuando Jesús les habla y les dice, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Mire, ¿será literal esto? ¿Será necesario que nosotros tengamos que tener una espada? ¿Será necesario que nosotros tengamos que tener una defensa contra el mundo? ¿O está hablando de algo espiritual el Señor? No nos pase lo mismo que a Nicodemo. Nicodemo fue un hombre que tomó literal la palabra de Jesús cuando Jesús le dijo que no entraría nadie en el reino de los cielos si no tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo yo ya viejo volveré a entrar en el vientre de mi madre? ¿Por qué? Porque es una mirada natural, es una mirada literal, es una mirada sin discernimiento espiritual. Damos gracias al Señor que hoy día nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu. Damos gracias al Señor que hoy día tenemos el discernimiento del Espíritu que nos alienta a poder desprender la esencia de la palabra y desde ella alimentarnos. Como les decía, yo me gozaba muchísimo al poder entender y distinguir estos dos mensajes que el Señor nos envía. Nos envía primero a la necesidad del mundo, pero también nos envía a la necesidad del Evangelio, a la necesidad de Cristo, que es predicar a Cristo y Cristo crucificado en esa cruz. Un mensaje que ciertamente hará distorsionar, hará un contexto distinto, porque cuando está la cruz de Cristo, está un mensaje transformador, un mensaje renovador, un mensaje que ya no acomoda a todo el mundo, un mensaje que ya no gusta a todo el mundo, un mensaje que ya no es bien recibido por todos. Entonces, cuando miramos un poquito el mensaje, el Señor le dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también el que tiene alforja o provisión, tómela. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El Señor está diciendo que todo nuestro ser debe estar al servicio. Todo lo que nosotros disponemos. En la bolsa y en la alforja se guardan las provisiones y se guarda el dinero. O sea, todo lo que nosotros tenemos que ponerlo a disposición del Evangelio, para llevar a cabo el Evangelio, para avanzar en el Evangelio. Todo nuestro ser, toda nuestra disposición, todo nuestro beneficio tiene que estar a disposición del Señor. Y cuando le habla sobre la espada simboliza ¿qué más? Que la palabra del Señor. Entonces el Señor le está diciendo la palabra y el compromiso de cada uno con ella. Mire, hermano, nosotros debemos vender todo por tomar la palabra. Nosotros debemos vender todo por asirnos de la palabra, por tomarnos del compromiso de la palabra. Tenemos que dejar lo que el mundo nos ofrecía, lo que el mundo nos disponía, para que nosotros hoy día podamos estar sirviendo al Señor de buena manera. Dice el Señor, vende tu capa. ¿Qué es la capa? Si no es es deshacernos de nuestro sustento, de nuestra provisión, es deshacernos de aquellas cosas que emocionalmente nos suplían o nos contenían. Miremos un poco cuando en la palabra del Señor, cuando Eliseo estaba en el campo y dice que el profeta viene y le pone su capa encima. ¿Ya? Lo cubre con su capa, y ahí Eliseo entiende que ahora tiene un nuevo que hacer. Ahí Eliseo entiende que ahora tiene una nueva labor, y por eso es que Eliseo va y se deshace de todo lo que tenía para tomar esta nueva labor, para tomar esta nueva capa que el profeta le estaba colocando. También me recuerdo de la historia de este hombre que estaba postrado a la puerta y que gritaba a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el Señor que le manda a llamar. Entonces vienen los hombres y le dicen, levántate, hombre, porque el Señor te está llamando, levántate, porque Dios te está escuchando, porque Jesús te está escuchando. Y entonces dice la palabra del Señor literalmente que él tiró su capa, tiró su pasado, tiró sus recuerdos, tiró su condición para ir a Jesús. Eso es lo que representa la capa. Podemos entender entonces que el Evangelio ya no está, el Señor también cuando nos envía esta segunda vez, cuando nos envía a predicar el Evangelio, ya no está a disposición nuestra, nuestros recursos. Ya el Señor no va a disponer todo tan fácilmente. Ya nosotros no vamos a tener que decir, no importa de lo que yo haya de hablar, no importa porque el Señor me dará gracia. No, aquí el Señor
Señor nos está diciendo que es nuestra preocupación, que es nuestra necesidad de atender el consejo de la palabra, que es nuestra necesidad de poner a disposición del Señor y del Evangelio todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y que también es necesario despojarnos de todo lo que fuimos, todo lo que tuvimos, todo lo que nos daba sustento a nosotros a través de deshacernos de nuestro pasado, de nuestra condición pasada, de lo que podríamos haber llegado a ser. Pablo lo dice muy bien. Pablo lo dice que por amor de Cristo, por amor de su Evangelio, dice, lo he perdido todo y aún lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganarle a Cristo. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Mire, mi hermano, el mundo puede ofrecerle muchas cosas. Usted puede ser un profesional, usted puede ser una profesional, usted puede ser un hombre de familia próspero, puede ser un hombre de negocios próspero, pero cuando estamos en las cosas del Señor, cuando estamos en el Evangelio, nada de eso debe asirse de su corazón para usted decir: no, el Evangelio después. Como dijo un hombre por ahí, como dijo: deja que primero entierra a mi padre, entierra a mi madre, y después te seguiré, después te acompañaré. Y el Señor, ¿qué le dice? No, lo primero es el Evangelio, lo primero es el Señor, porque viene a confrontar nuestra necesidad. La cruz de Cristo no solo confronta al mundo, sino que también nos confronta a nosotros. Cómo nosotros estamos llevando el Evangelio, cómo nosotros estamos viviendo la gracia del Señor, cómo nosotros estamos poniendo a Cristo primero en todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces el Señor nos sea bendiciendo grandemente para que nosotros podamos entender esto, que nuestra función, que nuestra labor no tan solo es ir a suplir la necesidad de las personas, sino que nuestra labor y nuestra función también es llevar una palabra que muchas veces les incomoda, que muchas veces nos va a significar a nosotros perder nuestro estatus, nuestra condición, nuestras amistades, nuestras redes. ¿Por qué? Porque el Evangelio es fuerte. Dice la palabra del Señor que nosotros no podemos dar pie atrás. Dice que aquel que pone la mano sobre el arado debe mirar siempre hacia adelante para ir avanzando. Hermano, no deje de mirar atrás. No deje que su mirada se vaya hacia atrás, sino que siempre avanzando para que el surco que Dios le ha puesto por delante para laborar, para trabajar, quede lo más hermoso posible, quede lo más derecho posible, quede lo más útil posible. Qué incómodo es cuando los surcos empiezan a pasarse hacia los otros lados y empiezan a desordenar los otros surcos. Qué incómodo, porque el sembrador no sabe dónde colocar la papa, dónde colocar la semilla. Por eso el Señor nos bendiga a nosotros y nos permita a nosotros atender al consejo de la palabra del Señor. Mire, se me viene a la mente lo que es la palabra del Señor cuando hablaba en Jeremías. Cuando hablaba en Jeremías, dice Jeremías 22:30, dice: busqué entre ellos alguien que levantara muro y que se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no destruyera, pero aún no la hallé. Mire, es necesario, como dice el Señor aquí: y buscó entre quienes de los hombres de Israel fuera que levantara muro y que se pusiera en la brecha. Nosotros en esta hora tenemos que entender este consejo de la palabra del Señor, porque hay un mensaje en el cual nosotros vamos a ser bienvenidos, vamos a ser recibidos, pero hay otro mensaje en el cual nosotros vamos a ser rechazados, y nosotros tenemos que ponernos en la brecha y cumplir nuestra labor. No por eso nosotros no la vamos a cumplir, no por eso nosotros nos vamos a callar, porque el Evangelio es de vida o muerte, mi hermano. El Evangelio es la necesidad que el mundo tiene. No tiene otra necesidad más grande que el Evangelio de Cristo. No tiene otra necesidad. Puede faltarle cualquier cosa, puede faltarle el alimento en su mesa, puede faltarle la paz en su hogar, pero no es una necesidad que se compare a la necesidad del Evangelio de Cristo. No es una necesidad que se compare a la necesidad de la salvación de su alma. Por eso nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, estamos llamados a levantar muro contra una sociedad que va de camino a la perdición. Nosotros no vamos en sentido paralelo al mundo, nosotros vamos en sentido contrario al mundo, totalmente contrario, porque el mundo, dice la palabra del Señor, que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. ¿Es el mismo camino nuestro? Porque nosotros podríamos hacer eso si tenemos la verdad de Cristo. No, nosotros vamos en el camino contrario a ello. Entonces, por un lado, nosotros vemos cómo
Por un lado, nosotros vemos cómo el Evangelio nos envía a la necesidad de las personas, pero por otro lado, el Evangelio nos envía a la necesidad de Cristo, que es predicarle a Él, que es predicar su cruz, que es predicar su obra, que es predicar su ejemplo, que es predicar la transformación que Él hace en nuestras vidas, en nuestros corazones, también con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Una labor gloriosa que no la podríamos hacer si el Señor no está en nosotros. Una labor gloriosa que no podríamos realizar si Dios no nos fortaleciera a través de su Espíritu Santo. Una labor gloriosa en la cual necesitamos día a día del Señor. Necesitamos, y usted también necesita, tomar su bolsa, tomar su alforja, necesita vender su capa y comprar su espada. Amén, el Señor nos sea bendiciendo. El Evangelio nos coloca en la brecha. El Evangelio definitivamente nos coloca en la brecha. Nos coloca en la brecha para una relación de matrimonio, donde este mundo dice que cada uno por su lado es mejor, pero nosotros nos dice el Señor que debemos amarnos el uno al otro, debemos ser uno solo. En una brecha en la relación de la familia. Más tiempo para trabajar, dice el hombre, menos tiempo en la familia, menos tiempo en las discordias. No, en la brecha nos pone el Señor, a nosotros nos hace responsables de nuestro hogar, de nuestra familia, en la crianza de nuestros hijos. Mira, hermano, cómo esta pandemia nos ha enrostrado muchas veces la debilidad que teníamos en la crianza de nuestros hijos, porque decíamos, en la educación, el colegio los educa, el colegio los enseña, el colegio los instruye, y en la fe, la escuela dominical, la iglesia se encarga, los pastores se encargan, los hermanos encargados de la escuela dominical se encargarán de los niños. ¿Cuán equivocados estábamos? Porque lo importante es que la labor suya y la labor mía sea llevar a los hijos en el Evangelio. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué manera los jóvenes, los niños hoy día necesitan solidez en la palabra? Es responsabilidad suya y mía transmitirles eso y hacernos cargo de esta labor gloriosa, porque el Señor le está colocando en la brecha a usted. El Señor tiene que ponerse incómodo, usted y yo, de que no podemos dejar la crianza de nuestros hijos en una sociedad pervertida y corrompida. Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacernos cargo también de nuestra familia, de nuestro matrimonio. No podemos decir, el mundo se encargará o quizás otro hermano nos vendrá a aconsejar. No, el Señor nos da este tiempo para ponernos en la brecha y darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de cómo llevamos nuestro hogar, nuestra familia, de la manera de hacer los negocios. ¿No? El Señor nos pone en la brecha en la manera de hacer los negocios. El mundo dice que hay que ganar, lo importante es ganar más, pero el Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que hacer negocios, pero conforme a que su nombre quede bien puesto. Hacer negocio conforme a que Cristo quede representado y quede testificado en esa manera de que nosotros hacemos los negocios, en la manera en que nos conducimos en nuestros trabajos, con nuestros trabajadores o con nuestros jefes, en la manera que nos comportamos, en la actitud, en la manera del respeto. El mundo habla de una astucia. Si la palabra del Señor también nos dice, ¿acaso trabajaremos al ojo de aquel que nos contrató? No, nosotros trabajamos para Cristo, trabajamos en la brecha, nos pone en la brecha el Señor para que trabajemos de manera distinta, y así en todo ámbito, en cómo nosotros llevamos nuestras finanzas de nuestro hogar, nos pone en la brecha el Señor, en cómo nosotros ocupamos nuestro tiempo, nos pone en la brecha el Señor. Entonces el Señor nos pide en esta hora que miremos en qué tiempo estamos viviendo, que miremos en qué tiempo nosotros nos estamos comportando, en qué sociedad nosotros nos estamos moviendo, porque estamos llamados a tomar la provisión, a tomar la bolsa, la alforja. Estamos llamados a vender la capa y comprar la espada, porque como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, el reino de los cielos ha sufrido violencia, y solo los valientes son aquellos que lo arrebatan. Solo los valientes, solo los violentos son los que lo arrebatan. Hermanos míos, el Evangelio es una maravilla vivirlo con los beneficios del Señor. De todas maneras, el Evangelio es una maravilla vivirlo con los beneficios del Señor, con las misericordias del Señor, con la provisión del Señor. Pero el Evangelio también es una hermosura vivirlo con el sacrificio del Señor.
El Señor dice, a mí me despreciaron, a vosotros también los despreciarán. No podemos nosotros cerrarnos a esta realidad, no podemos nosotros cerrarnos a esta realidad. Si usted lleva un mensaje donde dice, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, claramente la persona del mundo dirá, sí, me acomoda, porque yo quiero ser amado por mi familia, quiero ser amado por mi esposa, quiero ser amado por mis hijos, quiero ser amado por todos los que me rodean, por mis jefes, quiero ser amado por Dios también. Pero cuando el Señor nos dice que nosotros debemos deshacernos de este viejo hombre, tenemos que llevar a Cristo en el corazón, tenemos que cambiar ciertamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de servirle, ciertamente ahí incomoda. Y ahí es cuando se hace violento este reino de los cielos. Ahí es cuando se hace violento, porque ya ese recibimiento no va a estar. Mi hermano, usted tenga ánimo. Lo que usted está haciendo al predicar el Evangelio es lo que el Señor le ha encomendado. No sienta que porque le miran mal, no sienta porque le miran extraño, no sienta que porque usted habla de Cristo y la gente se incomoda o ya no quiere hablarle, usted lo está haciendo mal. Al contrario, usted está cumpliendo la labor del Señor. Sea fortalecida, sea fortalecido, porque este mundo necesita la cruz de Cristo. Este mundo necesita el Evangelio de salvación. Este mundo ciertamente necesita la restauración de su cuerpo. Este mundo necesita una palabra de aliento que el Señor nos manda a entregarla, pero también este mundo necesita verse confrontado, así como usted y yo nos vimos confrontados en Cristo, verse confrontado en Cristo para ver realmente la condición del corazón, una condición perversa, una condición perdida, pero que Cristo nos viene a traer salvación y vida eterna. Entonces le aliento, mi hermano, a seguir predicando a Cristo, a no detenernos. Esta pandemia, esta condición de que estemos en nuestros hogares, no implica que nosotros dejemos de testificar de Cristo, no implica que nosotros dejemos de llevar la cruz de Cristo por delante, porque es el mensaje por excelencia que Dios necesita que nosotros entreguemos a este mundo perdido. El Señor nos sea bendiciendo. Vamos entonces a pasar a orar, vamos entonces a dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Yo le invito a que donde esté usted podamos estar orando al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, tu Evangelio es único, verdadero y glorioso, y nosotros tenemos que cumplir esta labor gloriosa que tú nos has dado. Por eso que nos enseñas, bendito Dios del cielo, a que todo tiene que estar a disposición tuya, a que nosotros debemos prepararnos, asirnos, Señor amado, del consejo de tu palabra, de ese consejo testificado, de ese consejo, Señor amado, con evidencias en nuestras vidas, Padre Celestial, porque es el único que puede transformar el corazón, el alma de la persona. Oh Dios del cielo, muchas gracias por esta bendición gloriosa. Gracias por mis hermanos valientes y esforzados y mis hermanas valientes y esforzadas que están escuchando en esta hora el consejo de su palabra. Sea fortalecida su alma, sea levantado sus brazos para continuar adelante, porque ciertamente si a usted le rechazaron, a nosotros también nos han de rechazar cuando llevamos la verdad de Cristo. Oh Dios del cielo, muchas gracias, y nos dé sabiduría, ciencia e inteligencia para poder comportarnos de acuerdo a la necesidad de este mundo. Te alabamos y te bendecimos a través de Cristo. Amén y amén. El Señor nos sea bendiciendo. Damos gracias al Señor en esta hora entonces que hemos podido compartir el consejo de la palabra, y usted nos sea acompañando el día domingo para continuar entregando el mensaje de salvación. Dios le bendiga. ¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz
que tu gracia vino a mí. De gratitud cantaré sin parar, apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí. Qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.